Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a estarles explicando la ley de seno y coseno, cuándo aplicar la ley de seno y cuándo aplicar la ley de cosenos. Ok, entonces para tener bien claro el momento preciso cuando vamos a utilizar la ley de seno y la ley de coseno, entonces vamos a hacer gráficas de estas dos propiedades o definiciones. em, para tener claridad en los ángulos cualquiera que son oblicuos, o sea, ángulos agudos, ángulos obtusos, etcétera. Entonces, vamos a utilizar ley de senos, es decir, ley de seno. Vamos a utilizarlo cuando tengamos los siguientes en cuando tengamos eh, ángulo, ángulo, lado. Cuando tengamos ángulo, lado, ángulo. Y cuando tengamos lado, lado, ángulo. Es cuando vamos a utilizar ley de senos. Es decir, cuando nos den un, un triángulo cualquiera, que tenemos entendido que cuando tenemos un triángulo cualquiera no podemos sacar sus ángulos si tenemos, por ejemplo, si nos dan el ángulo alfa y el lado A y así sucesivamente. Entonces, esto es para hallar estas tres definiciones de ley de seno, es para hallar los lados o los ángulos de un triángulo cualquiera. Recuerden que en un triángulo cualquiera que no tenemos definido uno de sus lados, vamos a utilizar las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas. Porque cuando tenemos triángulos rectos, ahí sí podemos sacar sí, triángulos especiales de 30, 60 o 45. O podemos sacarlo por lo que es Pitágoras. Ok, entonces, cuando lo dan, ángulo, vamos a ver beta, vamos a ver, este sería teta, y nos dan el lado B. En esta ocasión vamos a usar ángulo, 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 lado. Esto lo vamos a utilizar para hallar una vez que te den los ángulos por la suma de ángulos, puedes hallar el ángulo siguiente. Porque si digamos que este es alfa, alfa sería igual, alfa es igual a, a 180 menos teta menos beta. Entonces, la resta de estos dos ángulos dados a 180, porque un ángulo, todo triángulo, su interior tiene que medir 180, entonces la resta de estos, los ángulos que lo han dado, los dan el ángulo que no lo están dando. Ok, entonces, para ya una vez teniendo los tres ángulos, vamos a poder hallar este lado opuesto y este lado opuesto usando la ley de seno y coseno. Ok, entonces también cuando nos dan ángulo alfa, a y beta, o sea, un lado comprendido de dos ángulos. Recuerden, es ángulo, ángulo, lado, ángulo. No es así a la suma marumba, o sea, desordenadamente. Ángulo, lado, ángulo. Es cuando vamos a usar ley de seno. Ok, entonces lo mismo, por la suma de ángulos hallamos el tercer ángulo y a través de ley de seno vamos a hallar los lados desconocidos. Ok, entonces ahora lo siguiente que es lado, lado, ángulo. Si lo dan a, B y alfa, o sea, lado, lado, ángulo. Entonces, cuando vamos a hallar, en esta ocasión, para hallar los ángulos que no tenemos, vamos a usar ley de senos, el ángulo opuesto
sobre el ángulo desconocido sobre el lado conocido. O sea, vamos a decir, si tenemos este lado desconocido, es x, entonces vamos a decir x, o sea, seno de x sobre b igual a seno de alfa sobre a. Entonces aquí, a través de la ley de seno y coseno, como vamos a despejar para x, vamos a despejar para esto, lo mandamos allá a multiplicar, tenemos aquí, entonces aplicando propiedades ahí, perdón, aplicando operaciones con la calculadora, vamos a hallar lo que es el ángulo desconocido. Ok, entonces es así como vamos a usar ley de senos en esta ocasión. Entonces, bien amigos, ahí tenemos una breve introducción de cómo utilizar ley de senos. Ahora vamos a saber cómo utilizar ley de coseno. Ok, entonces vamos a usar ley de coseno cuando tengamos lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Recuerden que en seno era ángulo, lado, ángulo y en coseno es lado, ángulo, lado. O sea, no tenemos el siguiente triángulo cualquiera. No tenemos el siguiente triángulo cualquiera y tenemos A, alfa, B. O sea, lado, ángulo, lado. Un ángulo comprendido de medio de dos lados. O sea, el ángulo tiene que estar en medio de los dos lados. Es cuando vamos a usar ley de cosenos. ¿Y cómo vamos a usar ley de cosenos? Ok, si nos dan solo dos lados y un ángulo usando ley de coseno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, pero antes de todo, vamos a darles una definición muy importante en lo que es la ley de coseno. Ok, tenemos, esto es para usarlo en ley de coseno, lado, ángulo, lado, un ángulo comprendido en medio de dos lados, y lado, lado, lado. Ok, entonces, en ley de coseno nos da una facilidad de cómo hallar ángulo desconocido o lado desconocido. Dice que A, vamos a hacer el triángulo que es importante. Veamos que este es el triángulo, este es A, este es B y este es C. A siempre va a estar opuesto a alfa, B siempre va a estar opuesto a beta y C siempre va a estar opuesto a gamma. Ok, entonces nos da una definición diciéndonos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC por coseno de A, que es alfa. Ok, B es igual, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por coseno, ¿quién es B? Beta, el coseno de beta. Ok, nos da lo siguiente, que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por coseno de gamma, el que está opuesto a C. Ok, ahí está. El coseno nos da esa facilidad para hallar los ángulos y lados desconocidos. Ok amigos, ahí les dejo esa pequeña introducción, cómo hallar ángulos y lados desconocidos. Y más adelante les vamos a dar unos ejemplos para, ¿cómo se llama?
para fortalecer más el conocimiento. Ok, muchas gracias, amigo, y espero les sirva esta introducción.